Hace siglos, en un rincón olvidado de la historia, se tejió un misterio que desafía el tiempo y la razón. En el corazón del imperio babilónico, un hombre poderoso y temible, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño que sacudió su imperio y su alma. Un sueño que lo atormentaba, un sueño que ningún consejero, astrólogo ni hechicero podía descifrar. ¿Puedes imaginar el misterio que lo perturbó hasta lo más profundo de su ser? ¿Puedes sentir la inquietud que lo consumía? Este es el relato de cuando el rey Nabucodonosor se encontró cara a cara con lo divino. Una historia que desvela secretos de poder, humildad y redención. Prepárate para sumergirte en una narrativa que trasciende el tiempo y te llevará a un lugar donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a un encuentro sobrenatural que cambiará tu perspectiva de la historia, la fe y la redención. En este viaje, descubriremos cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús. Para entender completamente el enigma que rodea, cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús, primero debemos sumergirnos en el escenario de esta asombrosa historia. Nos encontramos en el auge del poderoso imperio babilónico, una de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad, gobernada por el temible rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, con su corona imponente y su imperio inmenso, dominaba vastos territorios y ejércitos poderosos. Era un hombre cuyo nombre infundía temor en todos los rincones de la tierra conocida. Pero debajo de su poder y majestuosidad, se escondía un enigma que ni siquiera él podía comprender. Y en medio de este imperio, surge un personaje que jugará un papel fundamental en nuestra historia. Este hombre, conocido por su sabiduría y lealtad a Dios, se convierte en el centro de atención de esta intrigante narrativa. Daniel es conocido por su habilidad única de interpretar sueños y visiones, y será él quien desentraña el misterio que obsesiona al rey. Pero la historia no termina aquí. Daniel se enfrenta a un desafío que va más allá de sus habilidades y conocimiento humano, la visión que atormenta al rey, la visión de la misteriosa imagen. A medida que profundicemos en esta historia, descubriremos cómo este sueño cambió el rumbo de imperios y destinos. Ahora, nos adentramos en el corazón de nuestra narrativa, en el sueño que atormentó al rey Nabucodonosor, sacudiendo su imperio y su alma. Este sueño, no como cualquier otro, se revela como un enigma que desafía toda explicación lógica. El rey Nabucodonosor soñó con una colosal estatua. Una estatua inmensa, cuyos componentes la hacían única y misteriosa. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Cada parte de esta imagen tenía un significado profundo y enigmático. Pero lo que perturbó al rey, más allá de la belleza de la imagen, fue el hecho de que una roca, cortada sin manos humanas, se desprendió de una montaña y golpeó los pies de hierro y barro cocido. Esto provocó que la colosal estatua se desmoronara y se convirtiera en polvo, siendo arrastrada por el viento, sin dejar rastro. El misterio que rodeaba este sueño y su significado inquietante dejaron a Nabucodonosor sin paz. El rey buscó respuestas, consultó a sus más sabios consejeros, pero ninguno pudo proporcionar una interpretación satisfactoria. El imperio estaba en juego, y el corazón del rey se llenaba de inquietud. Este sueño, que parecía provenir de las profundidades del misterio, se convertiría en el catalizador de un viaje extraordinario. Un viaje que revelaría la verdadera esencia de la humildad, la grandeza y el propósito en medio de la incomprensión. En medio de la incertidumbre y la inquietud del rey Nabucodonosor, emerge un personaje cuya sabiduría y conexión con lo divino cambiarán el rumbo de esta historia. Este hombre es Daniel, un consejero de la corte del rey conocido por su virtud, sabiduría y su don único de interpretar sueños y visiones. Daniel, a pesar de su juventud, había demostrado ser un hombre de profunda fe y confianza en Dios. Esta fe lo llevó a ser llamado, el sabio, y, el intérprete de misterios, en la corte del rey. Pero ahora, enfrentaba su desafío más grande, el sueño misterioso del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, desesperado por entender el significado de su sueño, convocó a Daniel a su presencia. Ante el rey y su corte, Daniel reveló la fuente de su sabiduría, reconociendo que es Dios quien otorga la comprensión de los misterios y los sueños. Con humildad y confianza, Daniel escuchó atentamente la descripción del sueño del rey. Fue entonces cuando, guiado por la divina revelación, comenzó a desvelar el enigma. Primero, identificó los diferentes componentes de la estatua y sus significados, revelando un mensaje profético oculto. Explicó que la cabeza de oro representaba el propio imperio babilónico, mientras que las partes siguientes de la estatua simbolizaban imperios sucesivos que surgirían en la historia. Daniel también predijo la venida de un reino eterno, simbolizado por la roca que destruía la estatua, un reino que no sería destruido y que prevalecería para siempre. La interpretación de Daniel fue clara y poderosa, revelando la comprensión de un plan divino que trascendía la comprensión humana.
Y al escuchar estas palabras, el rey Nabucodonosor quedó maravillado y asombrado por la sabiduría de Daniel y el mensaje que traía consigo. La historia toma un giro extraordinario. En un momento que marcaría un punto de no retorno en la vida del rey Nabucodonosor, un encuentro con lo divino se desencadenó. En medio de una noche estrellada y silenciosa, el rey se encontraba solo en su palacio, sumido en pensamientos profundos. Nabucodonosor, a pesar de su poder y riqueza, sentía una profunda inquietud en su interior. El sueño y su interpretación por parte de Daniel habían dejado una huella imborrable en su alma. La imagen de la estatua y su destrucción por la roca sin manos humanas persistían en sus pensamientos. Y entonces, en un momento de quietud y reflexión, un visitante inesperado apareció. Jesús, con una presencia sobrenatural que iluminaba la habitación, se manifestó ante el rey Nabucodonosor. Una aparición que desafía toda explicación terrenal. El rey, atónito y maravillado, observó la figura divina que se le presentaba. En sus ojos se reflejaba una mezcla de temor y reverencia, una comprensión repentina de que estaba frente a algo más grande y poderoso de lo que jamás había imaginado. Durante este encuentro, palabras que iban más allá del lenguaje humano se comunicaron. Mensajes de humildad, redención y la necesidad de reconocer la soberanía divina llenaron la sala. Las emociones del rey fluctuaban entre el asombro, el arrepentimiento y la esperanza. En este momento, Nabucodonosor experimentó una transformación interna profunda. La arrogancia y la prepotencia que habían definido su reinado se desvanecieron. La humildad y la reverencia hacia lo divino se convirtieron en las piedras angulares de su vida y liderazgo. Este enfrentamiento con Dios se convertiría en un hito en la historia, un testimonio de cómo el encuentro con lo divino puede transformar incluso a los más poderosos. Y a medida que continuemos desentrañando esta apasionante narrativa, veremos cómo esta experiencia cambió el destino del rey y su imperio. Después de ese asombroso encuentro con Jesús, el rey Nabucodonosor no volvió a ser el mismo. La experiencia divina lo dejó con un cambio profundo en su interior, transformando no solo su perspectiva de la vida, sino también su reinado y su relación con su imperio. El hombre que una vez gobernó con arrogancia y poder se convirtió en un líder con una perspectiva renovada. La soberbia que lo caracterizaba se desvaneció, dejando espacio para una profunda humildad. Reconoció que no era el dueño absoluto de su destino, sino un instrumento en manos de lo divino. La transformación de Nabucodonosor no se limitó a un cambio personal, sino que se reflejó en su reinado. Se comprometió a gobernar con justicia y compasión, eliminando la opresión y la injusticia que antes prevalecían. Las leyes se reformaron, y su imperio comenzó a cambiar su rumbo. El rey, antes temido y distante, se convirtió en un gobernante accesible y preocupado por el bienestar de su pueblo. Escuchaba sus necesidades, atendía sus preocupaciones y promovía la tolerancia religiosa. Esta transformación tuvo un impacto positivo en la vida de su imperio. Nabucodonosor, en lugar de adorarse a sí mismo, se volvió a Dios con gratitud y humildad. Reconoció que la verdadera grandeza radicaba en someterse a lo divino y vivir en armonía con los principios espirituales. Su reinado se convirtió en un testimonio de esta nueva perspectiva. La transformación del rey Nabucodonosor es un recordatorio de cómo un encuentro con lo divino puede cambiar radicalmente nuestras vidas y redefinir nuestro propósito. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la redención y la transformación son posibles. A medida que exploramos esta intrigante historia de cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús, es fundamental entender su relevancia en el mundo actual. A pesar de que los eventos ocurrieron hace siglos, las lecciones que podemos extraer siguen siendo valiosas y aplicables. En un mundo donde el poder, la opulencia y la búsqueda de significado a menudo chocan, la historia de Nabucodonosor nos recuerda que la humildad es una virtud perdurable. Nos enseña que no importa cuán poderosos seamos, todos enfrentamos momentos de inquietud y necesidad de respuestas trascendentales. La historia nos insta a reconocer que el conocimiento y la sabiduría no deben llevarnos a la arrogancia, sino a la humildad. Nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la conexión con lo divino y en la compasión hacia los demás. La transformación de Nabucodonosor nos recuerda que el arrepentimiento y la redención son posibles para todos, sin importar cuán lejos hayamos llegado por el camino equivocado. Nos anima a volvernos hacia lo divino, buscando respuestas en momentos de inquietud y confusión.